En el Evangelio que acabo de proclamar hay 3 lecciones. La primera lección se trata de los escándalos. El Señor decía, es imposible que no haya escándalos. Van a aparecer por ahí, ¿no? Pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a unos pequeños, más le vendría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran en el mar. Uno puede decir, Jesús estará de acuerdo, ¿es verdad? Si alguien comete un error, hay que poner una piedra y arrojarlo en el mar, ¿estará de acuerdo con eso? Es una frase, un dicho. No es que el Señor esté de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, el Señor estaría de acuerdo con la pena de muerte también, ¿ya? Es una frase que el que escandaliza a uno de estos pequeños. ¿Qué es su escándalo? ¿Qué es un escándalo? No la canción, creo que había una canción, Escándalo, Escándalo, o creo que había una canción, ¿no? Lo cantaban ustedes. Una canción de Escándalo, Escándalo. Hablando de canción dice que, o era un grupo creo, grupo Escándalo creo, ¿no? El grupo Escándalo. Hablan de grupos, bandas, dice que una señora un día tenía un mal olorcito, olía feíto, y entonces un niño se acerca y le huele, señora, ¿qué perfume usa? Yo uso lavanda, el perfume lavanda. Ay, señora, busque, de repente se le ha muerto uno de sus músicos. De repente se le ha muerto uno de los músicos, ¿no? Porque huele feito, ¿no? El perfume lavanda. Entonces, escándalo. Hay que ver, curiosamente, que Jesús fue escandaloso, pero son escándalos salvíficos que hacía. Hacía cosas que les escandalizaba a la gente. Por ejemplo, tocar a un leproso. Y los fariseos, ay, ¿cómo es posible que toque a un leproso? Comer con los pecadores, con los publicanos. Ha comido, se escandalizaban. Pero esos escándalos era para removerle la conciencia, para ayudarles a entender que estaban equivocados, que tenían que cambiar. Digamos que son como escándalos proféticos. O sea, un tipo de escándalos positivos, ¿no? Que como gestos para que a la gente le remueva la conciencia, les cuestione, y eso también hacían los profetas. Pero hay otro tipo de escándalos que lastiman, que hacen daño. Entonces, ese tipo de escándalos hay que evitar. Y por eso el Señor dice, al que escandaliza a uno de estos pequeños, ¿no? Al que escandaliza a uno de estos pequeños. Entonces, y a veces ese tipo de escándalos hay que evitar, aquellos escándalos que hacen daño, ¿no? Que lastiman. En la iglesia han habido a veces escándalos, ¿no? En la sociedad. Ese tipo de escándalos hay que evitar. Entonces, la primera lección que nos habla el Evangelio es de los escándalos. Dice que es imposible que no haya, pues, que van a haber, pero hay del que hace el escándalo. Como le decía, de esos escándalos que hacen daño, que lastiman. Luego, la segunda lección que nos habla el Evangelio hoy día es el perdón. El perdón. Nunca te voy a perdonar, desgraciado, lo que me has hecho. Bueno, perdón es una palabra compuesta per, grande, y don, regalo, ¿no? Perdón es el regalo grande
que te entregas a ti mismo, porque cuando tú perdonas, ¿quién se beneficia? En primer lugar somos nosotros, porque cuando uno odia, ¿quién es el perjudicado cuando uno odia? Uno mismo, porque se te altera la tensión nerviosa, tu cuerpo se llena de cortisol, de elementos estresantes, no puedes dormir a las 3 de la mañana. ¿Vale la pena de verdad sufrir? ¿No? Bueno, ya sí, me afectó lo que pasó, pero ya, no puedo hacer nada. Por eso el Señor dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. También hay que corregir, ¿no? Nos invita a corregir. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Habla con él. Lo que has hecho no está bien, ¿no? Y si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofendes 7 veces en un día y se arrepiente, te dice me arrepiento, lo perdonarás, ¿no? 7 veces. Tampoco se trata de ser, alguna vez ya les he dicho, cuantificar. No se trata de cuantificar, ya 7 veces, entonces ya de aquí ya pasó la octava, te fregaste, pues, ¿no? Te fregaste, ya pasó la octava, ya, no. No se trata de cuantificar. Y hablando de números, le cuento un chiste del número. Dice que el 1 y el 10 estaban peleando, porque los cuentos hasta los números pelean. Y el 10 le decía al 1, sí, tú te sientes el más importante, el bacán, claro, el primero, y nosotros, no. Y entonces el 1 le dice al 10, mira, ¿sabes qué? Tú puedes decirme lo que quieras, pero yo soy sincero. Claro, el 1 no tiene 0, ¿no? Yo soy sincero. Entonces, no se trata de cuantificar, ¿ya? El 7, en la Biblia les he dicho que los números tienen un significado. ¿El 7 qué significa? El 7 es el número perfecto. El 7 es el número perfecto. Cuando es que hay que perdonar 7 veces, es decir que nuestro perdón debe ser un perdón perfecto. Que en otro momento el Señor lo va a decir, perdonar de corazón. Hay que perdonar de corazón. Nos invita el Señor. En el fondo, lo que nos dice que hay que perdonar siempre. Pero el tema es, ¿qué es perdón? Tu marido te sacó a la vuelta, ¿no? Te fue infiel. Y tú supuestamente te vas al día siguiente, ay amiguita, vamos al mercado y se van así cogidas del dedito. ¿Te pedirá eso el Señor? No, pues tampoco el Señor te invita a ser sonsa o sonso, ¿ya? Porque se ha asociado religión, religiosidad con sonceras. Se piensa que uno es más santo mientras con los ojos virolos, ¿no? Y las manitas así, y la boca abierta, como ese tipo que estaba con la boca abierta, y alguien le dice, oye, cierra la boca que va a entrar una mosca, estoy esperando que salga. Señor no nos invita a ser sonsos tampoco. No nos invita a ser sonsos. O sea, te hicieron algo, pues tienes derecho a apartarte, a distanciarte. Pero podemos distanciarnos con el corazón limpio, sin resentimiento, sin odio. Cuando yo te veo, pues, hola, ¿qué tal? ¿No? Y cuando hay odio, resentimiento, eso lo sabes tú. Cuando esas emociones vuelven, perdón es sanación. Y se perdona cuando nos damos cuenta que el pasado ya pasó. Y perdonamos muchas veces cuando no hay nada que perdonar. Uno perdona cuando uno se da cuenta que no hay nada que perdonar. Primero, a veces yo entiendo que la actitud del otro quiso hacerme daño, pero en el fondo no quiso hacerme daño. ¿No? A veces no quiso hacerme daño.
O sí quiso hacer daño, pero ¿por qué? No sé su historia, qué le habrá pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué actuó así? Para perdonar de verdad, hay que tener lo que se llama empatía. Meterse en los zapatos del otro, aunque apeste, porque hay zapatos que apestan, ¿no? Había un tipo que tenía una pezuña que su ángel de la guarda dormía en el otro cuarto. Y un día se tapó con una frazada tigre y los tigres se fueron corriendo. Ni soportaron. Entonces, meterme en los zapatos del otro. Uno perdona cuando descubre que en realidad no hay nada que perdonar. Yo no conozco qué es el odio. No, mi corazón no conoce. Sí, hay gente que me ha hecho cosas, no, tampoco soy sonso, que han lastimado mis sentimientos, pero no voy a estar lastimándome y rascándome esos sentimientos para que... pues, si tengo que distanciarme, me distancio, oro por esa persona, pero se lo dice el Señor, ora, ¿no? Ora. Pero por eso el Señor siempre nos invitó a perdón, porque el perdón es sanación, el perdón es autoestima. La persona que tiene odio no se quiere, no se ama. Yo perdono por autoestima, no por el otro, sino por mí mismo, porque yo me merezco, ¿no? El perdón. Y finalmente, la primera lección, ¿cuál era? El escándalo. No causar escándalos. La segunda lección, el perdón. Y la tercera lección que aparece en el Evangelio de hoy, la fe. Dice que los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, así chiquititito, un granito de mostaza pequeñito. Hablando de pequeño, dice que había una mujer que era tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que no daba luz sino chispitas. Y ese hombre tan pequeñito que cuando caminaba, sus orejas hacían huellas en la tierra. Era muy chiquito. Entonces, si tuvieras fe como un granito de mostaza, chiquitita, le dirías a esa morera, a una planta, arráncate raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Será cierto que uno, teniendo fe, podrá decir a ese coco que está ahí, pásate al parque del pescadito, y se va a ir? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Será posible? ¿Sí o no? ¿Qué dice? No, es una metáfora. Ni Jesús movió plantas. Imagínate, oye planta, pásate, y aparecen los dibujos animados, ¿no? No nos pide eso. ¿Esa planta a qué representa? A nosotros, que estamos a veces como plantas vegetando, ¿no? Vegetamos ahí. No tenemos movimiento. No hay dinamismo en nuestra vida. Hay gente que vegeta. Y en la idea de trasladarse es moverse. La misma idea apareció también con el tema de la montaña. Si tuviera fe como un granito, le dirías a esa montaña, trasládate. Esa montaña nos representa a nosotros, que vivimos como montañas ahí, tontoneando. Trasládate, es cambio, transformación. Y eso sí lo puede hacer el Señor, eso sí lo puede hacer la fe. La fe precisamente, ¿no? La fe para no escandalizar, la fe para perdonar, porque para perdonar se necesita mucha fe, ¿no?
Entonces, estamos ahí, la gente que tiene odio, resentimiento, está como vegetando, como un vegetal. Y la gente que perdona, pues tiene vida, tiene paz, tiene alegría. A eso nos invitan. Entonces, a tener fe. Vamos a pedir al Señor que nos conceda una fe tan grande, una fe, aunque sea como el granito de mostaza, una fe que nos ayude a no causar escándalos y una fe que nos ayude a perdonar. Se ponen de pie.